Esto es Palabra de Rudolf Steiner. Rudolf Steiner. Un espacio inspirado en la vida, obra y legado del fundador de la antroposofía. Un camino de conocimiento que conduce lo espiritual del ser humano a lo espiritual del universo. Palabra de Rudolf Steiner. Mamá, ¿qué es la eternidad? ¿Qué quiere decir? ¿Cuánto dura? ¿Y cuándo se acabará? Espera un poco y te diré un cuento. Hay una montaña tan alta y tan grande que casi llega al cielo. Está hecha de la piedra más dura de todas, el diamante. Cada 100 años, un pajarito pequeñísimo da una vuelta alrededor de su cima, afilando su piquito en la dura piedra. El afilar su piquito hace que la montaña se gaste poco a poco, y cuando haya desaparecido del todo, ese será justo el comienzo de la eternidad. Esta es una leyenda muy conocida de la Edad Media, y por su misma naturaleza deja al niño maravillado y pensativo, y le hace pensar en ella por largo tiempo. La madre de Goethe solía decirle cuentos de hadas que ella no solo sacaba de los libros, sino que inventaba. Él solía sentarse a sus pies, casi devorándola con sus grandes ojos castaños. Sus cuentos eran muy largos, y en ciertos pasajes ella siempre tenía que detenerse, prometiendo continuar otro día. Pero la imaginación del niño ya excitada a menudo inventaba el final del cuento, que debía ser venturoso. De lo contrario, él sería desdichado. Lleno de estas imágenes interiores, él solía ir corriendo hacia su abuela y decíale cómo creía que debía continuar el cuento. Y se quedaba lleno de sorpresa y placer cuando su madre le contaba el final del cuento y las cosas sucedían en realidad como él las había imaginado. Nunca se imaginó que la abuela pudiera contarle todas esas cosas a su madre. El inventar cuentos es un ejercicio bueno y saludable para la mente infantil en desarrollo, pues la ley de la evolución del ser humano en crecimiento es la metamorfosis. Las ideas que un niño recibe de sus maestros deben seguir esta ley y deben estar en condiciones de crecer con el niño. Si enseñamos a un niño de 4 años que el león es un animal de presa, este conocimiento será el mismo para un hombre de 80 años. No puede ni cambiar ni crecer. Pero si un niño pequeño puede, sobre la base de un cuento de hadas que se le ha relatado, describir al león como un príncipe encantado, lo cual, desde cierto punto de vista, es en realidad, más adelante, cuando oiga fábulas, empezará a maravillarse ante la majestad del león. Y aún más adelante, en sus lecciones, aprenderá a ver la poderosa cabeza del león y su melena, como expresiones exteriores de sus majestuosas cualidades, y finalmente, en las etapas superiores de su vida escolar, aprenderá todo lo que la ciencia moderna tiene que decir acerca del león. Él adquiere así una idea viviente de león, una idea que crece y se desarrolla. Como adulto puede luego volver, desde un punto de vista consciente, espiritual, al conjunto de imágenes contenidas en los cuentos de hadas, y pensar que lo que él recibió de niño fue agua fresca o nutritivo para su alma. Permítaseme terminar aquí con algunas sugestiones prácticas respecto de la forma en que deben narrarse los cuentos de hadas a los niños. Esas historias deben ser contadas, no leídas. Nárrese el mismo cuento una y otra vez, usando casi las mismas palabras y no más de un cuento por vez. Se destruyen las impresiones si un niño oye 2 o 3 de esos cuentos uno tras de otro. Debe conseguirse que los niños escuchen tranquilamente el cuento que se les narra, y el que lo hace debe producir un determinado estado de espíritu. Además, no todos los cuentos de los libros pueden narrarse a los niños.
Debemos elegir aquellos que no sean sentimentales, pues a los niños les gusta el alimento sólido y fuerte. Asimismo, debemos evitar el asustar a los de condición sensible y melancólica. Los cuentos de hadas deben ser narrados solo por una persona que tenga la convicción de la verdad que hay en ellos y que sepa descubrirla, no mediante la meditación intelectual, sino por su identificación con las imágenes. Con amor y reverencia. Siempre se ha de censurar al narrador si los niños dicen «yo no creo eso», o «¿es cierto? ¿De veras?», y otras cosas. Es entre los 4 y los 8 años cuando los niños disfrutan los cuentos de hadas. Estos no deben decirse como tales a niños mayores. Más tarde, los niños volverán a ellos por su propia inclinación, pues en realidad los cuentos de hadas son alimento y hasta remedio para el alma en cada época de la vida del hombre. Lo que acabas de escuchar es de Caroline von Heidebrand. Y así es como con esta bella anécdota de Goethe damos la bienvenida a otro programa más. Vamos a hablar de los cuentos de hadas, la importancia de los cuentos de hadas, la magia que esconden, y así es como hemos decidido comenzar este mágico programa. Gracias por estar aquí, bienvenidos sean todos a Palabra de Rudolf Steiner. Están escuchando Mantra 91.9 FM. Les recuerdo nuestras redes sociales para estar en contacto. Nos pueden escribir a palabraderudolfsteiner.com en nuestra página web, y también en Facebook y en YouTube nos encuentran como Palabra de Rudolf Steiner. Que por cierto quiero agradecer a todos los que directa y sobre todo indirectamente hacen que este programa sea una realidad. Muchas gracias por estar ahí, gracias por tus mensajes, por tus comentarios. Estamos de verdad muy contentos y muy agradecidos por todo lo que hemos recibido de ustedes, tanto cariño, tanto apoyo. Gracias, gracias y muchas gracias. De verdad que son un gran impulso para seguir haciendo este programa con mucho cariño. ¿Te gustaría tener una hada madrina? Un duende mágico, el gnomo de la suerte, alguien que hiciera tu vida más llevadera. ¿Tú crees en los cuentos de hadas? ¿Tú crees que los cuentos de hadas sean importantes en tu vida? Hoy lo vamos a descubrir en palabras de Rudolf Steiner y muchos otros autores como Úrsula Grall, que es una mujer con una gran sensibilidad que impresiona y que enamora en sus palabras, sin lugar a dudas. Vamos a viajar por algunos cuentos de hadas y vamos a descifrar si es verdad que esto de los cuentos de hadas tiene algún fundamento, alguna base en la realidad. Los cuentos de hadas han sido narrados desde tiempos inmemoriales. Nadie sabe quién fue el primero en relatarlos, pero sí sabemos que fueron narrados en largas noches invernales, cerca de la hoguera, tanto en las humildes chozas de los peones como en los castillos de los nobles, a la parpadeante luz de los troncos ardientes que hacían saltar las sombras por las paredes y con el sonido de la rueca llenando la habitación. Una voz queda contaría los cuentos que ya habían sido relatados 1000 veces antes y que sin embargo parecían ser siempre nuevos. Sería la voz de alguien que contara muchas nevadas invernales sobre su doblegada cabeza. La voz de alguien que hubiera llegado a conocer la forma de ser de la vida humana sobre la tierra por su larga experiencia de alegrías y penas. Conforme hablara surgirían a la vida en las mentes de jóvenes y viejos las familiares figuras de los cuentos de hadas. Saldrían de su mundo encantado para encontrar un hogar en el corazón de los oyentes que sabían que el narrador no hablaba de personajes extraños y lejanos a quien nunca conocerían, sino de algo que les concernía a todos y cada uno en lo más recóndito de su corazón. Reflejado en los cuentos, todos veían su propio deambular por la vida, desde la niñez y la juventud a la madurez y la senectud.
y sabían que mientras nazcan niños sobre la tierra, Hansel y Gretel tendría que caminar la veredita solitaria que les llevó a la casa de la bruja. Que mientras haya muchachos que lleguen a crecer hasta los 14 y 15 años, la bella durmiente seguirá cayendo dormida en la pequeña cámara en la punta de la torre, y que mientras la astucia humana continúe luchando contra el torpe poder de la ignorancia, el sastrecillo valiente seguirá logrando la victoria sobre el gigante de un solo ojo. Aún en la actualidad, las escenas como las que se acaban de describir no han desaparecido por completo de la tierra. Y antiguos relatos aún se cuentan en apartadas casuchas o en las tiendas de tribus nómadas, alejadas del estruendo de la civilización moderna. Pero en la Europa occidental, los cuentos de hadas ya estaban a punto de morirse y desaparecer por completo hace más de un siglo. Habían sido transmitidos a través de las edades por la palabra, y en cada década había menos y menos personas que pudieran recordarlos. Lo que acabas de escuchar son palabras que dijo en su momento Úrsula Grall, y yo creo que es muy importante el trabajo que han hecho las personas que se dedican a recuperar cuentos de todos los lugares del mundo, ¿no? Recuperar esas historias, esas leyendas. Y yo creo que tampoco podemos perder la bonita costumbre de reunirnos para contar cuentos. Porque es nuestra oportunidad de transmitir valores, sabiduría, fantasía y sobre todo esperanza. Y si por alguna razón tienes dudas acerca de la importancia de los cuentos de hadas en la infancia o en tu vida, recuerda que la infancia es muy corta y que es una base importante para tu vida. ¿Qué más da creer en los cuentos de hadas durante 10, 12, 15 años? Después te enfrentas a la vida dura y yo creo que nos sale más barato a todos refugiarnos en historias, en cuentos de hadas, que refugiarnos en pastillas antidepresivas, en psicoanalistas y en psiquiatras que intentan ayudarnos a encontrar otra vez en nosotros esa ilusión por vivir, ¿no? Esas ganas de seguir adelante a pesar de los pesares que vamos cargando en este mundo. Y Úrsula Grall también dice que hay 3 tipos de personas: las que no creen en los cuentos de hadas, las que evalúan su existencia desde un punto de vista científico y los que simplemente disfrutan de la belleza de los cuentos de hadas. ¿Cuántas veces no te has visto en un espectáculo en donde asistes, ¿no?, para llevar a tus hijos o a tus sobrinos para ver cuentos de hadas en un teatro o en un circo, y de pronto te ves envuelto en la magia que ocurre ahí y tu corazón se ilusiona y vuelves a vivir ese momento y te transportas a la magia, y por unas horas, por unos instantes, te olvidas de todos tus problemas y te refugias en esa historia, y ahí es donde ocurre lo bonito de todo esto. Y es que realmente son muy pocas las personas que en estos momentos, en esta actualidad, somos capaces de percibir, de reconocer el valor de los cuentos de hadas, de los mitos, de las leyendas. Incluso hay quienes tachan de que estas son tonterías, mientras hay otros que las atesoran y las siguen disfrutando y compartiendo, porque además les recuerdan esos momentos en los que se compartían las historias en su familia, ¿no? Hay familias que ya no saben si compartir o no cuentos de hadas con los niños, no quieren sumergirlos en este mundo supuestamente inventado, fantasioso, que no existe y que no sirve de nada. Y siguen creyendo que es mejor hablarle a los niños como adultos, pretendiendo que el mundo infantil no cuenta, no importa, ¿no? Así, despreciándolo. Porque lo que necesitan estas personas es presumir que sus hijos de 4 años tocan el piano, el violín, hablan 8 idiomas y ya hacen análisis políticos impresionantes. Nos olvidamos que ellos no comparten el mismo plano que nosotros. Por eso es importante que escuches el programa de los septenios que ya grabamos, para que recordemos, ¿no?, que el mundo infantil
es muy distinto al nuestro, y por más que nos esforcemos para ser parte de él, para participar, a menos que tengas muy presente cómo vivías tú tu infancia y cómo pensabas en ese momento y lo que sentías en ese momento, quizá puedas compartir con los niños ese mundo que dejaste ahí guardado para poder continuar con tu madurez. Pero si no, es que no nos queda otra más que permitirles a los niños que ellos crean y creen lo que les nazca del corazón. Yo creo que la gran tragedia de la vida, como dicen por ahí, no es la muerte, es dejar de reír, de amar, de soñar. Es aquello que dejamos morir dentro de nosotros mientras estamos vivos. Tú decides si dejas morir esta idea de las hadas, de los elfos, de los duendes, de los gnomos y de todos estos seres y personajes que se hacen cargo de la madre naturaleza, que la protegen, la cuidan y la mantienen a salvo de nosotros. Y te quiero compartir lo que Rudolf Steiner decía al respecto, porque es verdad que muy poca gente conoce esta versión de Rudolf Steiner, ¿no? Él tituló su conferencia Los cuentos a la luz de la investigación espiritual, y fue una serie de conferencias que él fue dando en Berlín a partir de 1908 y 1913 más o menos, y él decía que la fuente de los cuentos de hadas está en la profundidad del alma humana. Es muy interesante porque esto lo mezcla con los sueños, y para mí los sueños son tan importantes en mi vida. Entonces te voy a leer y compartir lo que él va diciendo en estas conferencias. Las fuentes de los cuentos de hadas están en la profundidad del alma humana. Esos manantiales de los que fluye el verdadero, el auténtico temple cuentístico, perdurable a través de todos los siglos de la evolución humana, como un eco de magia, se hallan más profundos de lo que suele suponerse. Cuando Goethe quiso penetrar en los orígenes y fundamentos de la existencia y pretendió presentar una vivencia profunda del alma humana, no echó mano de análisis teóricos, recurrió al cuento para expresar las sublimes manifestaciones y pensamientos del alma humana. Como resultado, surgió el cuento de la serpiente verde y de la hermosa azucena. La naturaleza de lo cuentístico implica precisamente que la explicación y la comprensión de los cuentos no pueden jamás destruir la vena creadora, pues el que penetra en ella por la vía espiritual se encuentra con algo muy singular. Lo que los cuentos expresan es algo que persiste durante toda la vida en las más profundas experiencias anímicas. Si bien en una expresión libre y frecuentemente hasta caprichosa y fantástica de la vivencia que en él subyace. El goce estético y artístico del cuento hállase tan distante tal vez para el alma de lo que representa la vivencia anímica interior. Podemos arriesgar la comparación como la sensación de un sabor en la lengua dista de los procesos ocultos por los que pasa el alimento en el organismo para contribuir a su integración. Lo que sucede con ese alimento se subtrae, en principio, a la observación y al conocimiento. Lo que el hombre retiene es el deleite del sabor. Ambas cosas parecen tener, a primera vista, muy poco en común, y nadie es capaz de deducir por el sabor nada acerca de la tarea que le incumben los procesos vitales del organismo humano. Del mismo modo, lo que el hombre experimenta como goce estético del cuento se aparta mucho de lo que sucede en el alma humana. En las profundidades de lo inconsciente, cuando a ella se une lo que la narración vierte e irradia, simplemente experimenta una necesidad inextinguible de que circule la materia del cuento por sus venas espirituales, del mismo modo que el organismo la tiene en lo que corresponde a las sustancias nutritivas. Steiner siempre hace hincapié en que el alma del hombre primitivo tenía experiencias completamente distintas a las del hombre actual porque poseían cierta clarividencia original. Y es cierto que a todos los que se dedican a estudiar a las antiguas civilizaciones les maravilla y les sorprende darse cuenta de que prácticamente todos
Tenían el mismo conocimiento y la misma información, a pesar de que no se comunicaban o de que aparentemente no tenían contacto entre ellos. Y para ponerte un ejemplo de que esto es verdad, quiero compartirte un cuento llamado Los duendes aluches, guardianes de la naturaleza, que es una leyenda maya para niños y que recuerda mucho estos cuentos europeos que hablan siempre de duendes y gnomos. Hace muchísimos años, según los mayas, los dioses crearon a todos los seres de la naturaleza, y cuando terminaron, pensaron que alguien debía vigilar y cuidar de ellos, incluidas las plantas. Así que debían pensar en unos seres especiales, con habilidades sobrehumanas. Los dioses, después de pensar y pensar, decidieron encargar este trabajo a los chamanes, los hombres más sabios de la selva. Ellos comenzaron a crear con barro cada viernes diferentes partes de los futuros guardianes de la naturaleza, con paciencia y mucho esmero. En total tardaban 7 semanas en crear uno. Primero crearon los pies, muy parecidos a los de las lagartijas, para que pudieran correr mucho y rápido por todos los terrenos y que nadie pudiera escucharlos. Cosieron con el barro los pies y los dejaron secar. Las piernas las hicieron con carne de venado. De esta forma serían los más rápidos. En el estómago añadieron maíz para que nunca pasaran hambre, y en el pecho un corazón creado a partir de uno de paloma y otro de jaguar. Así serían tiernos como estas aves, pero valientes y con coraje como los felinos de la selva. Llegó el turno de los brazos. Para crearlos, los chamanes usaron carne de mono. Así se aseguraban de que iban a ser ágiles y tendrían la capacidad de trepar por los árboles. El rostro tendría apariencia de ancianos. Los ojos serían como los de la lechuza, así que los aluches podían ver en la oscuridad. Y lo que más les costó a los chamanes fue ponerse de acuerdo en qué voz tendrían. Así, como no se decidían, al final le otorgaron a los aluches todas las voces de la selva juntas. Contentos por el resultado, los chamanes pedían en cada ceremonia dedicada a los dioses que otorgaran vida a sus duendes. Y estos salían corriendo al bosque, en donde se escondían ante los ojos de los humanos para trabajar en secreto, aunque de vez en cuando les encanta gastar bromas y hacer alguna que otra travesura. Así que ya lo sabes. Si andando por la selva escuchas un extraño sonido que imita al de varios animales juntos, pero no ves a nadie, tal vez sea un aluche. No les gusta mostrarse ante nadie, salvo a los niños, con quienes les encanta jugar. Y este cuento me recuerda algo que un maestro de meditación me enseñó, porque él nos decía que siempre que llegáramos a un bosque o a cualquier lugar de la naturaleza pidiéramos permiso para entrar. Y no solo eso, sino que al final diéramos las gracias por haber estado ahí. Es una bonita manera de vivir, ¿no crees? Y ahora te quiero compartir una conferencia que da Rudolf Steiner que se llama La influencia de las entidades espirituales en el hombre. Y tiene algo que ver con este cuento que te acabo de leer, porque él dice en esta conferencia lo siguiente. Pero existen otros seres que no son visibles a los sentidos físicos, seres que poseen cuerpo y alma. En diversas enseñanzas ocultas son llamados espíritus elementales. Llamarlos espíritus elementales muestra la mayor ineptitud posible, porque es justo espíritu lo que ellos no poseen. Es mejor llamarlos seres elementales, y pronto veremos por qué sus cuerpos no son visibles. Mientras tanto, aceptemos como una especie de definición que tales seres consisten en cuerpo y alma. Su existencia, por supuesto, está negada en nuestra época ilustrada, pues el hombre en su fase actual de desarrollo no puede verlos. Si alguien desea verlos,
debe haber progresado hasta un cierto grado de conciencia clarividente. El hecho de que una cosa no sea perceptible no significa, sin embargo, que no esté activa en nuestro mundo. La actividad de estos seres de cuerpo y alma juegan definitivamente mucho en nuestro mundo. Lo que hacen puede ser visto muy bien, pero no lo que ellos mismos son. Ahora, nuestra primera preocupación es hacernos tanto como sea posible una idea de estos seres elementales que tienen diversas formas y ocupan el mundo que se nos ha dado. También se habla de ellos como espíritus de la naturaleza. De hecho, se les ha dado muchos nombres diferentes. El nombre, sin embargo, no importa. Lo que es necesario es que nos creamos un cierto concepto de ellos. Y aquí hago una llamada a sus sensaciones y sentimientos. Quisiera relacionar bastante simple y llanamente cómo se manifiestan estos seres a la visión clarividente. Estos seres se pueden ver en muchos lugares en las profundidades de la Tierra, especialmente en todo lo que es naturaleza mineral. Si cavamos en vetas metálicas o suelo pedregoso, vamos a encontrarlos. Se manifiestan en un principio en forma notable. Es como si algo llegara a dispersarlos. Aparecen en cuclillas, muy juntos y en gran número, y cuando cavas de la tierra parecen estallar en pedazos. El punto importante es que no solo se disgregan, sino que su propia naturaleza corporal se hace más grande, pero incluso cuando llegan a su mayor tamaño, son siempre pequeñas criaturas en comparación con los hombres. El hombre, iluminado, no sabe nada de ellos. Sin embargo, la gente que todavía conserva un cierto sentido de las antiguas fuerzas clarividentes atávicas que todo el mundo poseyó una vez y que tuvo que perder con la adquisición de la conciencia objetiva, podría decir todo tipo de cosas acerca de estos seres. Muchos nombres se les han dado: duendes, gnomos y así sucesivamente. Aparte del hecho de que su cuerpo es invisible, difieren esencialmente del hombre en la medida en que no se les puede atribuir razonablemente cualquier tipo de responsabilidad moral. Lo que se llama responsabilidad moral en el hombre no la tienen, les falta por completo. Lo que hacen, lo hacen de forma automática y al mismo tiempo no es muy distinto de lo que hace el intelecto humano, la inteligencia. Poseen lo que se llama ingenio en el más alto grado, y cualquier persona que entra en contacto con ellos puede observar buenas pruebas de esto. Su naturaleza los lleva a jugar todo tipo de trucos en el hombre, como muchos mineros que todavía conservan algo de una naturaleza saludable pueden comprobar. No tanto los mineros en las minas de carbón, sino más bien los de las minas de metales. Los diferentes miembros de estos seres pueden ser investigados por medios ocultos, al igual que en el caso del hombre distinguimos sus miembros como cuerpo físico, cuerpo etérico, cuerpo astral y el yo, y lo que está evolucionando como yo espiritual, espíritu de vida y el hombre espíritu. En su actual fase de desarrollo, el hombre consiste esencialmente de estos 4 miembros, de modo que podemos decir que su miembro más alto es el yo, y el más bajo es el cuerpo físico. Es cierto que los seres que llamamos gnomos y duendes tienen un cuerpo físico, pero no poseen lo que en el hombre llamamos el yo. Los gnomos tienen el cuerpo físico como su principio más elevado, pero tienen 3 principios inferiores al cuerpo físico. Eso hace que sus cuerpos sean mucho menos visibles que el cuerpo físico del hombre. Las fuerzas que se extienden por debajo del plano físico impiden que incluso lo que es físico en ellos sea visible para el ojo normal. Si se quiere que tengan algo que se acerque a la sustancia física, solo puede suceder bajo una gran presión. Entonces, su corporeidad, que está muy comprimida, explosiona en la forma espantosa que he descrito anteriormente. Y ya que estamos en estos temas, quiero compartirte un libro que apareció en nuestra librería como por arte de magia. Este libro se titula Conversaciones con los espíritus de la naturaleza, de la editorial Antroposófica, que definitivamente es un libro distinto, porque sus autores aseguran comunicarse con 17 seres naturales
Seres, por ejemplo, de los 4 elementos, y ahí aparece el pétreo, el arenoso, el mojado, aéreo y el fogoso. Y también forman parte de estas conversaciones el hombrecito de vidrio, el ser de papel, el niño de la sal, la plateada que representa ámbitos de la naturaleza, Mujer y Cuadrón viven en el hogar, y tenemos otros como el verde, el pardo o la dama del pino, todos con una personalidad y una manera de expresarse diferente. Y dentro de estos seres que dialogan con los autores del libro, vamos a darle voz únicamente a uno de ellos. Gualiniyu, el aéreo. Hola, ¿qué tipo de ser eres y qué funciones desempeñas? Gualiniyu, el aéreo, contesta: yo soy un viento. Mi principal tarea es traer la luz a la tierra, darle la posibilidad a la luz de llegar a la tierra. Otro trabajo mío es conceptualmente parecido: ser portador del mundo, por ejemplo, portador del polen y las nubes. Y las nubes son seres, pero eso ya lo sabes. ¿Qué edad tienes y cuándo naciste? Para eso no existen los conceptos en vuestro idioma. ¿Tan viejo eres? Sí, más viejo que lo que imaginas. ¿Qué relación tenéis con los silfos? Los silfos son los seres pequeños y delicados que cuidan de las plantas y promueven las flores en el ámbito local. Los silfos son una especie de hermanos míos. ¿Y cómo se relaciona el aire y la luz? En principio es lo mismo. Uno es un aspecto del otro. Si miras desde un lado, es aire. Si miras desde el otro lado, es luz. ¿Cómo depende el accionar de los silfos de las condiciones de aire y luz? Hay una gran dependencia. Los silfos son los mensajeros de la luz en un ámbito reducido. Los silfos no son seres grandes. Hablando desde la perspectiva humana, son más pequeños que colibríes. También son muy dependientes de la posición de las estrellas. Por ejemplo, en este momento, Urano, en su calidad de planeta de luz, pasa por delante de un signo de luz, Acuario. Eso ocurre hace algunos meses, y desde entonces los silfos tienen otra actividad. Muchas personas se han dado cuenta del movimiento de Urano, porque la exposición al sol les causaba dolor de cabeza, a pesar de que el sol no estaba fuerte. Ese es un efecto de Urano. Esos efectos son muy intensos y en determinados ámbitos ocasionan una especie de hiperreacción. Tú lo notarás. Si observas las flores, este año muchas de ellas están fuertemente deformadas. Algunas tienen formas bastante estrafalarias. ¿Cómo se modifica el aire? Por la contaminación del mismo. ¿Y qué significa eso para los espíritus de la naturaleza? Para los seres espirituales significa mucho trabajo, porque las plantas tienen que crecer igual y nosotros tenemos que realizar un esfuerzo mucho mayor en el entorno inmediato de las plantas. Las plantas mismas son inocentes, y una de nuestras funciones importantes es ocuparnos de que las plantas sufran lo menos posible bajo la contaminación del aire. Eso significa que en un área muy delgada como los silfos, alrededor de las plantas, el aire aún es bueno. Por eso es tanto más agradable respirar en el bosque. Nosotros hacemos lo que tenemos que hacer y le entregamos la suciedad del aire al agua. Y pensad en eso, vosotros no solo contamináis el aire, sino también la luz. ¿Con qué? Con la contaminación del aire, que a la vez es una contaminación de la luz. El equivalente espiritual de la luz es la sabiduría, y si el aire está contaminado por las acciones de los seres humanos, a veces eso también ocurre por acciones de la tierra, por ejemplo, por erupciones volcánicas, con polvo o algo parecido. Entonces, aquello que el aire trae, la sabiduría del cielo en la luz, llega contaminado a la tierra. ¿También se contamina la luz con los pensamientos? Sí, naturalmente puede contaminarse. ¿Cómo reciben los aéreos o los silfos las fuerzas de los planetas y cómo las transmiten a los seres humanos y las plantas? Recibimos las fuerzas de los planetas del calor que rodea la Tierra y que en realidad es el Sol. El Sol es un ser de calor y en un sentido espiritual
el ser crístico, por lo menos una parte de él, un aspecto cósmico. De esa esfera proviene la sabiduría, y esa sabiduría se traslada a la tierra. ¿También existe la música celestial? Sí. ¿Puedes describirla brevemente, por favor? Tú la oyes todas las noches, pero vosotros los seres humanos sois incapaces de recordar. Sin embargo, ese tiempo vendrá. Escucha a Mozart. Él es el que más se aproxima a esa música celestial. ¿Cómo se produce la música celestial y cómo actúa sobre nosotros? Los seres del aire no estamos tan interesados en la música. Nosotros la transportamos sobre la tierra. Los tonos acercan a los ángeles. Y eso también es hermoso. El agua está más cercana a la música. El vidrio es música solidificada. ¿Te imaginas conversando con estos seres que son los guardianes de la naturaleza? Sin duda es muy interesante la propuesta de este libro titulado Conversaciones con los espíritus de la naturaleza. Lo más interesante sin duda es el mensaje que deja esta conversación. Cuidemos nuestros pensamientos, o cuidemos por lo menos los sentimientos que nacen de lo que pensamos, porque así no solo te estás cuidando a ti de las tempestades que puedan surgir de esos pensamientos y de esas emociones. También estarás cuidando a la Madre Tierra y a todos los que te rodean. Y aquí quiero recordarte una frase que dice: no basta con demostrar respeto a un ser en mi actitud exterior. El respeto debe vivir en mis pensamientos. Y hablando de esto, quiero compartirte otra conferencia de Rudolf Steiner que titula Seres Elementales, que es muy bonito lo que dice y que tiene que ver con esto que acabamos de leer. Las cosas solo cambiarán, solo habrá vida y realidad cuando los hombres lleguen a un verdadero conocimiento espiritual del mundo. Mucho se habla hoy en día de fuerzas naturales, pero de las entidades situadas detrás de esas fuerzas naturales se habla poco. Cuando se habla de entidades naturales, el hombre de hoy considera el asunto como el reavivamiento de una antigua superstición. El hecho de que las palabras que nuestros antepasados usaban se basaban en la realidad. Cuando alguien afirma que gnomos, ondinas, silfos y salamandras significan algo real, solo valen como antigua superstición. Lo que los hombres poseen en teorías y en ideas es de inmediato y en cierto sentido indiferente. Por ende, si a través de esas teorías los hombres son tentados a dejar de ver ciertas cosas y a emplear sus teorías en la vida práctica, entonces el asunto comienza a ganar pleno significado. Tomemos un ejemplo grotesco. ¿Quién cree en entidades cuya existencia está relacionada con el aire o corporizadas en el agua? Cuando, por ejemplo, alguien dice: nuestros antepasados creían en ciertas entidades, en gnomos, ondinas, silfos, salamandras, todo esto es una cosa fantástica. Tenemos ganas de responder: pregunte entonces a las abejas. Y si las abejas pudieran hablar, responderían: para nosotros los silfos no son supersticiones, pues sabemos muy bien lo que recibimos de ellos. Ahora, las personas cuyos ojos espirituales están abiertos consiguen observar la fuerza que atrae a la abejita hasta la flor. Instinto, tendencia natural, como el hombre responde, son palabras vacías. Son estas entidades las que conducen a las abejas al cáliz floral para allí buscar alimento. Y en el enjambre de abejas que revolotea en busca de alimento, hay entidades activas que nuestros antepasados denominaban silfos. ¿Te imaginas que este conocimiento estuviera presente en cada uno de los seres humanos? Y que cada uno de los seres humanos fuéramos responsables y fuéramos juiciosos
y sobre todo generosos y bondadosos, esto ayudaría muchísimo para que por fin pudiéramos vivir en armonía y respetando esto que es nuestro, que es la tierra, que es la madre naturaleza. Porque entonces lo veríamos con otros ojos y entenderíamos que al cavar una mina para sacar de ella oro o diamante, estamos agrediendo algo que es especial y que es necesario que permanezca en la tierra. Eso es una cosa de las que estoy haciéndome consciente ahora, porque hace poco reflexionaba al respecto y decía, la plata, el oro, los cristales, todo eso que la tierra tiene, todo eso que extraemos de ella para nosotros tenerlo y poseerlo, es necesario que la tierra lo tenga, que no se lo quitemos más, porque al empobrecer la tierra con todo esto que quitamos de ella, empobrecemos nuestros alimentos y empobrecemos nuestra vida, pero no nos damos cuenta que somos parte de ella. O sea, creemos que nos estamos aprovechando de algo, por fin, que estamos obteniendo un gran beneficio económico y una gran calidad de vida, cuando en realidad estamos empobreciendo nuestras tierras, en un tono de menosprecio. Y es que es la tierra la que nos da el alimento. De ella nos alimentamos prácticamente, entonces deberíamos de respetarla, venerarla y cuidar cada una de las cosas que la tierra tiene. La ofrece a nosotros para que podamos admirarla y maravillarnos y convivir con ella, pero nosotros lo que estamos haciendo es extraerla para acumularla en nuestras casas, para mostrarla a los demás, cuando en realidad es necesario que esté ahí. Esos minerales son nutrientes para la tierra y también para nosotros. Y en esta conferencia de Rudolf Steiner que te estaba compartiendo, también hay una parte que me parece preciosa y te la voy a leer. En todo lugar donde los diferentes reinos naturales se tocan, se ofrece una oportunidad para que ciertas entidades se manifiesten. Por ejemplo, en el interior de la Tierra, en el punto donde la piedra toca la veta metálica, se sitúan entidades especiales. Donde el musgo recubre a la piedra y en consecuencia el reino vegetal toca el reino mineral, se establecen tales entidades. Donde el reino animal y vegetal se tocan, en el cáliz floral, en el contacto de la abeja con la flor, se corporizan determinadas entidades, del mismo modo donde el hombre entra en contacto con el reino animal, no en el transcurso de la vida ordinaria. No, por ejemplo, cuando el carnicero descuartiza una res o cuando el individuo come carne animal. Tampoco en el transcurso común de la vida, ahí no es el caso. Pero sí en los procesos extraordinarios, cuando los reinos se tocan como a través de un exceso de vida. Como en el caso de las abejas y la flor, se corporizan entidades, en especial donde la índole cualidad del hombre, su intelecto, está particularmente empeñado en relacionarse con los animales, en una relación como la que tiene, por ejemplo, el pastor con las ovejas, una relación cualitativa. Ahí se corporizan tales entidades. Estas relaciones más íntimas del hombre con los animales las encontramos más frecuentemente remontándonos a tiempos antiguos. En épocas culturales anteriores se tenía a menudo una relación como la que el árabe tiene con su caballo, y no como la del propietario de un hipódromo con sus caballos de carreras. Ahí encontramos aquella índole, fuerzas que actúan entre reino y reino, como entre el pastor y las ovejas, o donde se desarrollan y se irradian las fuerzas del olor o del sabor como entre la abeja y la flor. Ahí se crea la oportunidad para que entidades bien determinadas puedan corporizarse. Cuando la abeja liba la flor, el clarividente puede observar que se forma una pequeña aura en su borde. He aquí el efecto del sabor. La libación de la abeja en el cáliz floral se torna un cierto agente de sabor. La abeja siente el sabor e irradia como una especie de aura floral que alimenta las entidades sílficas. De igual modo, el elemento del sentir que actúa entre el pastor y las ovejas es alimento para las salamandras. La pregunta siguiente no es válida para quien comprende el mundo espiritual. ¿Por qué entonces las entidades están ahí y no en otros lugares? Al respecto de su origen no podemos preguntar, pues su origen se sitúa en el universo. Por ende, dándoles la oportunidad para que se alimenten, las entidades surgen.
Por ejemplo, los malos pensamientos que el hombre derrama atraen entidades nocivas para su aura, porque ahí ellas se encuentran alimento. Entonces, ciertas entidades se corporizan en su aura. En todas partes donde los diferentes reinos naturales se tocan, se ofrece la oportunidad para que determinadas entidades espirituales se corporicen. De la misma forma, en una fuente tiene lugar una corporización de entidades. En el lugar donde la piedra toca a la fuente, se corporizan los seres ligados al elemento del agua, las ondinas. Donde el animal y el vegetal se tocan, actúan los silfos, ligados al elemento aire. Ellos conducen a las abejas a las flores. Así, debemos casi todos los conocimientos útiles de la apicultura a las antiguas tradiciones, y justamente en el caso de la apicultura podemos aprender mucho de ellas. Lo que hoy existe como ciencia acerca de las abejas está lleno de errores, y la antigua sabiduría que se propagó por la tradición se confunde por causa de esto. La ciencia prueba que es inaprovechable. Los antiguos manejos cuyo origen es desconocido apenas son útiles, pues en aquella época el hombre usaba el mundo espiritual como hilo conductor. Estos seres elementales, estos espíritus de la naturaleza, son como restos, productos residuales de los mundos superiores puestos al servicio de entidades superiores. Si estuviesen dedicados a sí mismos, perturbarían el cosmos. Así, la sabiduría superior emplea, por ejemplo, a los silfos para conducir a las abejas a las flores. Así, la gran multitud de seres elementales es puesta bajo la sabia dirección superior, desarticulando lo que ellos pudieran hacer de perjudicial y transformándolo en algo provechoso. Y así, con estas bellísimas palabras de Rudolf Steiner, es como llegamos al final de este mágico programa, recordando todo esto que hemos aprendido y que yo creo que la conclusión final es: cuida tus pensamientos, cuida las emociones que surgen de esos pensamientos, porque ellos van a ser los imanes que atraerán seres mágicos o seres densos a tu vida, y eso puede facilitar o complicar nuestros caminos. Y otro gran mensaje, yo creo, de este programa es que no olvides la importancia de los cuentos de hadas en los niños. Porque como dijo Rudolf Steiner, hace una gran diferencia si a los niños se les permite crecer o no con cuentos de hadas. El poder de las imágenes, de los cuentos de hadas, que dan alas al alma, se hace evidente solo a una edad posterior. Crecer sin cuentos de hadas conduce más tarde al aburrimiento, al cansancio del mundo. De hecho, incluso puede causar síntomas físicos. Los cuentos de hadas pueden ayudar a prevenir enfermedades. Así que nos despedimos. Muchas gracias por sus mensajes y su compañía. Te recuerdo nuestras redes sociales. En Facebook y en YouTube nos encuentras como Palabra de Rudolf Steiner, o nos puedes escribir a info@palabraderudolfsteiner.com. Así que si así debe ser, nos escuchamos el próximo miércoles. No sin antes, como siempre, recordarte que contigo están mis mejores deseos. Que el sol brille mucho tiempo sobre ti, que el amor te rodee siempre y que la luz que mora en ti guíe tus pasos. Te dejo en la mejor compañía, por supuesto, en Mantra 91.9 FM. Yo soy Caro Hernández y nos escuchamos, si así debe ser, el próximo miércoles. Hasta la próxima. Escuchaste Palabra de Rudolf Steiner. Rudolf Steiner. Un espacio inspirado en la vida, obra y legado del fundador de la antroposofía. Un camino de conocimiento que conduce lo espiritual del ser humano a lo espiritual del universo. Palabra de Rudolf Steiner.